Pues yo creo que pueden preguntar al momento en que consideren conveniente. No importa que se interrumpa, ¿no? La plática es para ustedes. No, y pues principalmente para ustedes. Entonces, les voy a compartir aquí la presentación y si es necesario nos vamos a pasar a una pizarra digital para ahí hacer algunas aclaraciones que haya que hacer. ¿De acuerdo? Ah, denme un segundito, aquí me estoy perdiendo en la... Oh, compartir. Listo. Pues aquí está. Bueno, entonces, eh, el nombre de la plática sería Geometría de campos vectoriales algebrizables. Entonces, esto de algebrizables, ustedes pueden pensar en los números complejos, funciones diferenciables en el sentido complejo. Ese, digamos, sería como la base, ¿no? Entonces, se trataría de hacer eso, de pensar en campos que sean diferenciables con respecto a alguna álgebra. Ahorita veremos qué es eso. Mi nombre es Elifares López González y pues tengo ya algunos años trabajando en la universidad, de hecho desde el 2004. Desde agosto del 2004 trabajando en la UACJ. 2004-2010 trabajé allá en Ciudad Juárez y ahora sigo en Cuauhtémoc. Nada más la fecha aquí la puse mal, creo. Bueno, entonces vamos a pasar aquí a empezar. Eh, este trabajo del que les voy a hablar es un trabajo que está en el Boletín de la Sociedad Matemática Mexicana. Se publicó en 2019. Se llama el tema, el artículo, es en colaboración con un doctor un profesor de la Universidad de Sonora, Martín Eduardo Frías Armenta, y, y su servidor. Entonces sería, el nombre del artículo es On Geodesibility of Algebrizable Planar Vector Fields. Si alcanzan a escuchar bien, o suficientemente bien. ¿Sí se escucha Sí, o lo hablo más sí, fuerte, sí, me acerco más? así se escucha bien. Bueno, entonces más o menos la organización sería así. Álgebras, ¿no? ¿Qué serían las álgebras con las que, qué tipo, a qué nos referiremos por álgebras? Diferenciabilidad de Lorsch, también, ecuaciones de Cauchy-Riemann asociadas a álgebras. Y luego, integral de líneas sobre álgebras, campos conservativos asociados a álgebras, métricas riemannianas asociadas a campos vectoriales algebrizables y ejemplos, ¿no? De la situación. Bueno, entonces, por una álgebra nosotros entendemos al espacio Rn como espacio lineal, ¿no? Un espacio vectorial en el que tenemos ya como espacio vectorial dos operaciones, ¿no? Suma de elementos de Rn y producto por escalares. Entonces, le llamamos álgebra cuando la tenemos equipada al espacio euclidiano, cuando lo tenemos equipado con un producto entre sus elementos, de tal manera que en la base se ve de esta forma. Sería EI por EJ, sería suma de K igual a 1 de CIJK por EK. Sería como una combinación lineal, ¿no? De los elementos de la base canónica de Rn. Entonces, ahí las CIJK se llaman constantes de estructura del álgebra. Entonces, esas van a determinar totalmente al álgebra, ¿sí? O sea, entonces el Rn ya con un producto de este tipo se llamaría álgebra. No todos, lo que pedimos es que este producto sea asociativo, conmutativo y que tenga una identidad para el producto. La identidad para el producto sería E, que sería como el 1 para el producto, pues. Y entonces, ya cuando tengamos eso, esas condiciones de asociatividad, conmutatividad y también la identidad para el producto, esas álgebras las vamos a poder pasar a las matrices mediante, le llamamos primera representación fundamental, que sería considerar las matrices, n matrices con las constantes de estructura. Ahorita vamos a ver ejemplos de eso. Entonces, lo que se hace uno es, por ejemplo, se llama primera, sería, fíjense, RDI sería todos los C, la primera entrada es la I, ¿no?
y las otras van a ser, son las que varían, ¿sí? Si se fijan en la segunda componente, varía verticalmente, en lugar como lo hace una matriz, cuando usualmente denotamos una matriz, sería como la traspuesta de esta, ¿no? Pero aquí en este caso sería así, la segunda componente es la que varía verticalmente y la primera varía horizontalmente. Entonces, esa sería la primera representación fundamental de un álgebra. Entonces, aquí les voy a poner ejemplos del plano, de álgebras en el plano. Entonces sería R2, o sea, ¿cómo multiplico los canónicos? Sería el E1 por E1. Bueno, aquí se denota A subíndice 1, P1, P2. Quiere decir que tengo una álgebra en la que la unidad es el primer canónico, el E1. La identidad del álgebra sería esa, la identidad para el producto. Y entonces el producto está dada en esa tabla de Cayley, ¿cómo se llama? De Cayley. Entonces así sería. Y luego, la primera representación para esta sería, miren, al E1, ¿cómo lo represento? ¿Cómo expreso el E1? El E1 lo expreso, sería como 1 por E1 más 0 por E2. Por eso es que le pongo aquí el 1, 0. Es la combinación lineal de este de aquí. Ahora, el producto de E1 por E2, vamos a obtener esta columna. ¿Cómo obtengo el E2? Sería 0 por E1 más 1 por E2. ¿Ok? De la misma manera aquí, el E2 de acá sería E2 por E1. ¿Cómo obtengo sería E2? ¿Cómo obtengo el E2? Sería 0 por E1 más 1 por E1 por E2, 1 por E2, ¿sí? Y por último, en el producto de E2 por E2, ¿cómo lo obtengo? P1 por E1 más P2 por E2, ¿no? O así sería. Entonces, por eso pongo P1, P2. Entonces, eso nos dice cómo está definida, cómo nos da ejemplo, pues, de la representación esta que dijimos ahí, para el caso de planar. Y luego tenemos otra semejante, pero ahora se denota A sub 2 de P1, P2, que depende de dos parámetros. Es otra familia de álgebras. Pero en este caso, la unidad del álgebra es E2, sería semejante, ¿no? Y la representación viene abajo. La representación sería para que el álgebra yo digamos, en lugar de estar haciendo operaciones en el plano ahí, para no tener que programarlas, simplemente lo paso a un software de matrices en el que puedo hacer operaciones matriciales y ahí puedo, pues, hacer las operaciones del álgebra. Entonces, paso las operaciones a las matrices con la representación y luego también con la representación las regreso los resultados, ¿no? Entonces puedo hacer operaciones con matrices. Y por último, es un álgebra como diagonal esta, sería A sub 1, 1, que no depende de parámetros, es como una álgebra que es como suma directa, digamos, ¿no? Entonces sería la representación también abajo, ¿sí? Entonces serían tres ejemplos de álgebra, les di, las dos primeras son familias y esta es ya más, una sola álgebra. Y en el caso de dimensión 3 se pueden obtener también álgebras, digamos, con unidad E1 o E2 o E3, la que quieran. Pero en este caso, las familias de álgebras, de todas las álgebras con unidad E1 en dimensión 3, dependería de 6 parámetros. Y luego abajo tienen no, 6 parámetros dependería, nada más sería eso. Y luego la representación estaría dada de la siguiente manera de esas álgebras, ¿no? Esa sería la representación. Digamos que pues eso sería para ejemplos de álgebras de dimensión 3, pues se puede subir pues de dimensión y tenemos álgebras que dependen de más parámetros. Y en dimensión 4 podemos obtener álgebras que obtienen familias de álgebras, digamos, parametrizadas o que tienen como 16 parámetros, ¿no? O sea, sería como, digamos que pues de dimensión alta la familia de álgebras. Sería dimensión pues 16, suficiente, ¿no? Y un caso particular sería una álgebra como cíclica, ¿no? Sería de dimensión 3, sería generada por una de estas matrices, no recuerdo si es la segunda o la tercera, que las potencias de esas matrices me van a esas tres, al cubo ya me va a dar la identidad. Entonces sería un caso particular de esas álgebras aquí estamos considerando con unidad de 1, ¿no? Porque al E1 lo represento y obtengo la matriz de identidad, quiere decir que la identidad es del álgebra, es el E1. Aquí está, miren, en el subíndice 1 que está aquí de la A, representa quién es la identidad, que es el primer canónico. Entonces, aquí les quiero un poco hablar sobre campos vectoriales. Campos vectoriales ya como, aquí en este caso los quiero como hablar
como definición más sencilla, digamos, sería como, lo vamos a pensar como una función de R2 a R2, pero ¿por qué? Aquí el asunto, ¿por qué le llamamos campo vectorial? Bueno, pues porque también estamos pensando en la ecuación diferencial correspondiente. Entonces, miren, déjenme, le escribo un campo vectorial y luego la interpretación geométrica y luego la ecuación diferencial. Y lo vamos a escribir en la pizarra. Entonces, un campo vectorial sería una función, digamos, una función de R2, de U, en R2 a R2. Entonces, tenemos ahí el conjunto abierto, un conjunto U que típicamente es abierto, y luego tenemos un punto X, Y, y ahora queremos ver qué es el f de XY. Pues lo dibujamos como vector basado en XY, entonces este sería el f de XY. Entonces, si lo hacemos en cada punto, vamos a obtener, si lo hacemos en cada punto, una flechita en cada punto. Pues ese es el campo vectorial, así lo pensamos, campo vectorial, ¿no? Campo vectorial, F en U. ¿Y qué sería una curva integral de este campo vectorial? Pues si nosotros consideramos como un punto o una condición inicial, vamos a decir x0 y y0, algún punto, sería una curva que pase por ese punto, pero de tal manera que los vectores que correspondan que estén basados en esa curva van a resultar vectores tangentes. O sea, entonces en este caso tendríamos algo así, ¿no? Que si lo escribimos vectorialmente, vamos a pensar que esta es una X mayúscula. X' igual a f de X, ¿no? Eso sería. Pero esto sería la ecuación diferencial ordinaria. Si lo escribimos, digo, si lo escribimos así como X', Y', serían las dos componentes de X mayúscula, igual a, aquí sería como una función f de X, Y, y luego aquí sería como otra función g de X, Y. ¿Quién sería el campo f de XY? La primera sería f de XY y la segunda función componente sería g de XY. Entonces, este sería, digamos, el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias autónomo, ¿sí? Entonces sería el sistema de ecuaciones que le corresponde al campo vectorial. Entonces, prácticamente en este sentido, sistema de ecuaciones diferenciales le corresponde a campo vectorial, es como lo mismo prácticamente, ¿no? Sería como lo mismo. Pero como campo vectorial, pues lo podemos manejar como función de R2 a R2, ¿sí? No sé si ustedes han llevado algún curso en el que manejen que el campo vectorial, lo denotan generalmente así, sería como una función f parcial con respecto a x, por ejemplo, más otra función g parcial con respecto a y. Esto es lo que se hace más en geometría diferencial, por ejemplo, ¿no? Bueno, aquí no lo vamos a manejar así, porque esta notación de campo vectorial ya la podemos pensar en variedades, ¿no? Entonces, como nosotros estamos en espacios euclidianos, simplemente pensamos como el campo vectorial como esa función f, g, ¿sí? Función de R2, de R2 a R2, como mencionamos. Bueno, entonces, la curva integral del campo vectorial fue lo que dijimos, ¿no? Que la derivada cumple al campo. Entonces, o a la ecuación diferencial, sería curva integral. Cuando hablamos del campo vectorial, pues se utiliza más el término curva integral, y cuando hablamos de la ecuación diferencial, se habla más de la solución del sistema de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Entonces, aquí tendremos la ecuación diferencial y acá como en componentes, ¿no? Y aquí decimos una solución de la ecuación diferencial, y luego también podemos hablar una solución que satisface cierta condición inicial en cierto tiempo, ¿sí? Eh, lo que nos permite hablar de soluciones de estos sistemas es el teorema fundamental de existencia y unicidad de ecuaciones diferenciales ordinarias. Ese es el que me permite, ¿no? Con cierta regularidad del campo de la función f, yo puedo asegurar la existencia local de funciones. ¿Sí? Entonces, ese es el teorema, digamos, que se relaciona con las soluciones de un sistema de ecuaciones diferenciales o de una ecuación diferencial, pues, o sea, aquí lo pensamos como sistema y aquí como ecuación diferencial, pero aquí la W estamos pensando que es la XY, ¿sí?
Entonces, y lo que, bueno, en este contexto les decía que campo vectorial y ecuación diferencial sería lo mismo. Y para una definición más general de campo vectorial, pues habría que ver un libro de geometría riemanniana. ¿Sí? Entonces, aquí ya les quiero hablar de la diferenciabilidad en álgebras, que se llama diferenciabilidad, le llamamos, o A derivada. A derivada le llamamos nosotros, los colaboradores y yo, le llamamos de esa manera. Pero digamos que uno de los primeros que habló de esta derivada se llamaba Lorch, Edgar Lorch. Entonces, esa sería la diferencial de Lorch, ¿no? O derivada de Lorch. Pero primero que él fue un alemán, Scheffers, el que creo que empezó a hablar de estos temas. Bueno, entonces, aquí la definición, ¿qué significa que una función sea adiferenciable? Pues va a ser que sea diferenciable en el sentido usual, o sea, Frechet diferenciable. A ver, ¿qué significa que algo es Frechet diferenciable? Significa que, o sea, una función o que va de Rn a Rn. ¿Qué significa que sea Frechet diferenciable? Significa en un punto x0, digamos, x0. ¿Qué significa que sea Frechet diferenciable en el x0? Significa que existe una transformación lineal. De tal manera que, vamos a pensarlo así, un poco entre comillas, que la f de x se parece mucho alrededor de x0 a f de x0 más la derivada usual o la derivada usual en el punto x0 aplicado a x menos x0. Eso sería que se aproxime localmente por esta sería una transformación afín. Afín. Entonces, diferenciable va a ser que localmente, o sea, alrededor de x0, localmente, se va a aproximar mucho por esta sería la aproximación afín, ¿no? Entonces sería la función, aquí la original, y vamos a ponerle aquí, aproximación afín. Entonces, ¿qué significa esto de que se aproxime mucho? Pues que existe un límite, ¿no? Es el límite dado por la definición de derivada. No vamos a hablar de ese. Así nada más vamos a decir qué significa que sea diferenciable, que se aproxime mucho por esa transformación afín. Bueno, esta sería la t, que la denotamos como derivada de f en x0, ¿sí? Sería la transformación lineal y se aplica al x menos x0. Bueno, entonces regresamos aquí entonces diferenciabilidad va a ser que la transformación lineal esté dada por el producto de un elemento del álgebra. O sea, en lugar de ponerle aquí la matriz jacobiana, acuérdense que en el caso de que sea diferenciable, esta diferencial de f en x0, estaría dada, digamos que por la matriz jacobiana de f en x0, jacobiana de f mayúscula, ¿no? ¿Y cómo sería la jacobiana? Pues sería a la f1, sería parcial de f1 con respecto a x1, parcial de f1 con respecto a x2, y así hasta parcial de f1 con respecto a xn. Y aquí también le llamamos parcial de fn con respecto a x1, parcial de fn con respecto a x2, parcial de fn con respecto a xn. Y esa la evaluamos en el x0. Ahí es donde se evalúa. Entonces, esta es la matriz que le corresponde a la transformación lineal. Es la matriz pues, que nos define la transformación lineal. Como estamos trabajando todo en la base canónica de Rn, E1 hasta En, ¿sí? En la base estándar o canónica. Entonces, la transformación lineal pues corresponde directo con la matriz, así. La transformación aplicado a X sería igual a multiplicar la matriz a, por X, ¿sí? Entonces, esa sería la transformación lineal correspondiente a la derivada. Bueno, entonces, esa sería la diferenciabilidad sobre álgebras.
Entonces tendríamos que como condiciones de diferenciabilidad que corresponda a las ecuaciones de Cauchy-Riemann sería que la jacobiana esté en la primera representación del álgebra, que viva pues la matriz jacobiana, aunque cuando vaya cambiando de puntos, esté en la representación del álgebra, que ahí habite en esa, digamos, en esa álgebra de matrices, porque la representación del álgebra me va a dar una álgebra de matrices. ¿Ok? Entonces sería como una condición necesaria y suficiente para diferenciabilidad. De hecho, que caracteriza la diferenciabilidad. Y luego acá tenemos, eso es equivalente a las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Y las ecuaciones de Cauchy-Riemann corresponden a esto. Miren, EJ por F, para la parcial de F con respecto a XY, sería igual a la parcial de F con respecto a XJ. Aquí las F subíndice XY y F subíndice XJ son las derivadas parciales, pues por simplicidad los escribe así, F subíndice XY, ¿no? Entonces sería que estas serían las ecuaciones de Cauchy-Riemann generalizadas. Entonces, las ecuaciones de Cauchy-Riemann, como en el caso de los complejos, me dan un criterio para diferenciabilidad en el álgebra. O sea, yo cuando sé que una función en los complejos es diferenciable, cuando sus componentes satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann generalizadas. Y poniéndole la condición de que sea como de clase 1, C1 la función, cuando nos restringimos a las funciones que sean diferenciables con derivada continua, o que sean diferenciables nada más en un abierto, si tenemos esa condición, las ecuaciones de Cauchy-Riemann son equivalentes a la diferenciabilidad, es como un criterio de diferenciabilidad. Diferenciabilidad, sí, solo sí se cumplen ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿sí? Entonces, aquí miren, nosotros nos preguntamos un campo. Cuando un campo es diferenciable para algún álgebra, se llama algebrizable. Entonces, algebrizable sería un campo diferenciable para algún álgebra sin especificar a cuál álgebra nos referimos. Entonces, un resultado que hemos obtenido, un resultado, de hecho, lo obtuvo una maestra de Monterrey, se llama María Esther Grimaldo. Ella, una doctora. Ella dice que obtuvo que si un campo dice, ¿cuándo va a ser algebrizable un campo? Ah, pues cuando sea algebrizable para alguna de estas tres álgebras. Si no es para ninguna de estas tres álgebras, entonces no va a ser algebrizable. Entonces digamos que estas tres álgebras me dan condición para determinar la algebrizabilidad. Me dan como, puedo hacer una prueba, pues si es algebrizable para alguna de estas tres, pues ya tengo que sí es. Y si no funciona para ninguna, pues entonces no es. Entonces eso nos permite determinar para campos planares cuándo son algebrizables. ¿Ok? Y entonces para campos planares en general, las ecuaciones de Cauchy-Riemann serían estas, miren, este sistema para un campo, pues, este sería para un álgebra general, ¿no? En donde los coeficientes las constantes de estructura serían C y JK. Estas serían las ecuaciones de Cauchy-Riemann y se obtienen de esta igualdad que viene abajo, serían las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, miren, yo puedo aquí hablar de la integral de línea de una función diferenciable. Entonces pongo una función diferenciable aquí sobre un álgebra diferenciable y luego por la de DEX-I. Pero hagan de cuenta que aquí estoy hablando, ¿cómo se define esto? Sería tomo una curva y con el campo F va a lo largo de la curva por la derivada. Entonces sería F a lo largo de la curva por la derivada de la curva. Pero entonces aquí está entrando el producto del álgebra. Aquí F de gamma a lo largo de la curva por gamma prima. Ahí se está hablando del campo vectorial a lo largo del álgebra, pero se multiplica por la gamma prima, pero estamos hablando ahí del producto del álgebra, ¿no? Aquí dice F a lo largo de gamma por gamma prima denota el producto de F con gamma prima con respecto a A. Entonces esa es la integral de línea. Sería la integral de línea con respecto al álgebra. Y luego el asunto, fíjense que cuando tenemos la integral de línea de un campo vectorial, se va a descomponer así, miren, como en cada entrada de esta función, en cada componente,
va a haber, hay dos campos, la integral de línea de dos campos vectoriales. Esta es la integral de línea usual, por eso dice un producto punto. Sería la integral de línea usual en Rn o en R2 en este caso. Sería la integral de línea usual. Pero aquí la gracia es que se va a descomponer F1 y F2 son campos conservativos o campos gradiente. Son el gradiente de alguna función potencial, pues para cada uno de esos existe una función H1 y H2, por ejemplo, cuyo gradiente nos da esos campos. Entonces eso ya nos da mucha información del campo vectorial F, porque sabemos que es campo conservativo, que tiene su función potencial. Y no solo tiene su función, la podemos encontrar, la función potencial. Ok. Entonces, miren, aquí lo vamos a aplicar no para el campo F, sino para el campo, por un campo el inverso multiplicativo, ¿no? La integral de línea del campo multiplicativo. Aquí encontramos dos campos G que van a ser conservativos, G1 y G2. Pero estos campos G1 y G2 son conservativos, pero aparte son perpendiculares. Miren, el G2 es perpendicular a E1 y el E2 es perpendicular a G1. Entonces, ¿qué es E1 y E2? El E1 es el campo F multiplicado por E1 y el E2 es el campo F multiplicado por E2 en el álgebra. ¿Sí? O sea, entonces aquí, pues aquí sería el campo que nos interesa estudiar, digamos que es el campo, este es el campo F, ¿no? Entonces, el caso es que al campo, a estos campos E1 y E2, que es F y el otro, les podemos encontrar dos campos vectoriales que son perpendiculares a ellos y son conservativos. Entonces, eso me permite encontrar algo que se llama primera integral. Entonces, miren, a ver. Bueno, este es en el caso también del segundo tipo de álgebras. Ahora el campo F sería aquí de 2, el que estamos estudiando. Y entonces sería, ¿cómo obtengo el campo E1 y E2? Pues sería F por E1 y F por E2, respectivamente. Entonces sería F, aquí sería el producto del álgebra, ¿no? Del campo. Lo estamos multiplicando por una constante del álgebra. Si nosotros un campo vectorial lo multiplicamos por una constante real, simplemente le variamos la velocidad y pudiera ser hasta el sentido en el que se recorre, le variamos. Pero si lo multiplicamos por una constante del álgebra, el campo vectorial lo estamos como rotando, ¿no? Entonces, en este caso, el EI sería como el campo F rotado o el mismo campo F. Pero ahí también le encontramos dos campos perpendiculares que son conservativos, ¿sí? Y en el último caso de álgebras, también del álgebra A11, ¿sí? También encontramos campos conservativos perpendiculares a E1 y a E2. Entonces, miren, si tengo un campo conservativo que es perpendicular al campo G, digo al campo F, yo estaba trabajando con el campo F, si le encuentro un campo conservativo G que es perpendicular, esto me permite encontrar una primera integral de F, se llama primera integral de F. Pero, ¿qué es una primera integral de F? Pues es una función cuyos conjuntos de nivel contienen a las soluciones o a las curvas integrales del campo vectorial. En este sentido ya se considera resuelto ya se consideran resuelta la ecuación diferencial o el campo vectorial. Se considera que ya se encontraron las curvas integrales, ¿sí? Entonces, por eso es que cuando yo encuentro una primera integral, pues ya, digamos que ya puedo decir que ya la hice, que ya resolví la ecuación diferencial correspondiente o encontré las curvas integrales del campo vectorial. Aunque realmente falta parametrizarlas todavía, o sea, porque encuentro las curvas como conjuntos, no como funciones todavía, o sea, habría que parametrizar eso. Por ejemplo, miren, aquí para este campo, ahí un poco yo creo que ya lo conocen, ¿no? Para este campo, el menos y, x es un campo muy sencillo, pero bueno, para ese encuentro que el campo radial es un campo vectorial que cumple la condición, es perpendicular a f, y el g es un campo gradiente, y su primera integral phi sería x cuadrada más y cuadrada. Sobre 2, pues es lo mismo, ¿no? X cuadrada más y cuadrada. Entonces, ¿cómo están dadas las soluciones? Sería x cuadrada más y cuadrada igual a c, pues que van a ser como círculos, ¿no? Van a ser circunferencias.
Y entonces sería la gamma de t sería dado por, estas serían las curvas integrales del campo vectorial f, ¿sí? Darían de esta manera. Sé que es un ejemplo muy sencillo, pero bueno, sería nada más pues para tocar un poquitito más esto, digamos, esto de los campos vectoriales y primeras integrales. Ahora fíjense que tenemos a cada campo vectorial le asociamos una métrica riemanniana. Entonces, digamos que aquí estamos todavía pensando en un campo vectorial F con funciones componentes F1 y F2. Entonces, al campo vectorial F le asociamos una métrica riemanniana. Este sería el tensor de métrica riemanniana. Una métrica riemanniana, podemos pensar que en cada punto tenemos un producto interior, ¿verdad? Y eso nos permite calcular el tamaño del vector, digamos, del campo vectorial. O sea, una manera de medir en cada punto. Tenemos en cada punto de U, digamos, en caso de variedad, pues también en cada punto de la variedad yo puedo medir pues tengo un producto interior que me permite calcular el producto interior de los vectores, de dos vectores tangentes, ¿no? Entonces, esa sería la métrica riemanniana. Entonces, aquí tengo, para el primer caso de álgebras, ese sería el tensor riemanniano, ¿no? Para el segundo caso, aquí los puse nada más para un parámetro, en el otro le puse 0. Y luego para el tercer caso, la métrica riemanniana sería esa. Entonces, ¿qué estamos asociando? A campos vectoriales le estamos asociando métricas riemannianas. El asunto es que fíjense, si nosotros a un campo vectorial algebrizable con respecto a la primera álgebra, si nosotros lo rotamos, es decir, al campo vectorial F lo multiplicamos por coseno de teta, seno de teta con respecto al álgebra, obtengo otros campos que son como rotados, F teta. O sea, entonces F teta serían como rotar el campo F por un ángulo teta, vamos a decir entre comillas, ¿no? Porque no es exactamente eso. Es multiplicar a F por EI. Digo, a f por coseno de teta seno teta, que es un vector unitario, ¿verdad? Entonces lo multiplico por todos los vectores unitarios del círculo y por cada ángulo obtengo un campo f teta, ¿no? Ahí el asunto, o sea, es que para la métrica riemanniana que teníamos ahorita, o sea, las curvas solución o las geodésicas, las geodésicas de la métrica riemanniana, van a corresponder a las curvas solución de estos campos f tetas. Entonces, en particular, para teta igual a 0, las curvas integrales del campo F corresponden a geodésicas de la métrica riemanniana, geodésicas parametrizadas, de hecho, por longitud de arco, o sea, de velocidad 1. Entonces, ¿qué estamos haciendo? A cada métrica riemanniana le corresponde, digo, a la métrica riemanniana, ¿cuáles son las geodésicas? Pues corresponden a las curvas integrales de este campo F, de los campos F tetas. Entonces tenemos a una métrica riemanniana, pues tenemos soluciones o curvas integrales del campo vectorial, corresponden pues, con las geodésicas de la métrica riemanniana. ¿Ok? Entonces eso es lo que hacemos así para cada tipo de álgebra, los tres tipos de álgebra que mencionamos. Y luego, ok. Entonces, aquí estamos diciendo que esa familia de campos vectoriales, rotar a F, es como conmutativo con respecto al corchete de Lie de los campos vectoriales, ¿no? No vamos a meternos a eso, nada más para quien conozca el concepto, pues qué padre. Y luego decimos que, además, aquí decimos que F de teta es geodesible. ¿Qué quiere decir que sea geodesible? Que sus curvas integrales son geodésicas de la métrica dada, ¿sí? Y además me dan como un marco ortogonal, el E1 y E2, los campos vectoriales E1 y E2, que corresponden a F en teta igual a 0 y en F en teta igual a pi medios. Esos me dan un marco como ortogonal, ¿sí? Aquí abajo dice, miren, G de EI por EJ sería delta IJ. Es que sea como un marco ortogonal los campos vectoriales de la métrica riemanniana, ¿sí? Bueno, entonces vamos aquí a ver como ejemplos, miren, en el caso complejo, la métrica riemanniana se escribiría así, 1 sobre F1 al cuadrado más F2 al cuadrado en la diagonal y 0 en los otros, en los otros.
Entonces sería, por ejemplo, para el campo XY, para el campo radial sería allí, XY, la métrica riemanniana quedaría como 1 sobre X cuadrada más Y cuadrada y en la diagonal y cero lo demás. Entonces, aquí las geodésicas, perdón, el campo F teta, rotar al campo este radial, quedaría X con coseno teta menos Y seno teta. Estos serían los campos que corresponden como a multiplicar al F por coseno de teta seno teta. Multiplicar en este caso con respecto al álgebra de los complejos. Entonces estoy obteniendo toda una familia de campos vectoriales, ¿verdad? Y luego aquí estarían las soluciones del campo vectorial. O sea, de cada campo vectorial f teta, estas serían las curvas integrales. Pero como son las curvas integrales, también son las geodésicas ya parametrizadas de la métrica riemanniana, geodésicas unitarias, pero eso dice ahí, geodésicas parametrizadas. Entonces son geodésicas parametrizadas y son soluciones del campo vectorial f teta. Y son todas las geodésicas, ¿verdad? Entonces, digamos que a una métrica riemanniana, a estas métricas riemannianas, estamos viendo que todas las soluciones corresponden con las soluciones de esa familia de campos vectoriales f de teta o curvas integrales, pues. Vamos a seguir un poquito aquí. Entonces, aquí miren, métricas definidas, dice por métricas riemannianas. La métrica riemanniana, pues me va a dar una métrica en el sentido ahí de distancia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hago para que a una métrica riemanniana obtener la distancia? Entonces, consideramos un campo algebrizable y lo que queremos es que el campo tenga imagen en los regulares del álgebra. Es que miren, en el álgebra no siempre, no todos los elementos van a ser invertibles. Van a ser, digamos que existe un conjuntito ahí como de medida cero o un conjunto flaco de elementos que no son invertibles. En el caso de los complejos, el único no invertible sería el cero. Y en otras álgebras aparecen ahí unas líneas, por ejemplo, aparecer el eje X de los que no sean invertibles, o pueden aparecer ambos X, el eje X y el eje Y, que no sean invertibles. Entonces aquí lo que requerimos es un campo vectorial que no tenga, que sus valores, o sea, su imagen esté en los regulares del álgebra, en los que sí se pueden invertir, pues, multiplicativamente. Y entonces consideramos una antiderivada del campo vectorial, una antiderivada, ¿sí? Podemos considerar antiderivadas porque se cumple el teorema integral de Cauchy y un poquitito hacemos un poquitito más de cosas y vemos que se pueden encontrar antiderivadas de un campo vectorial algebrizable o diferenciable en el álgebra. Entonces, con la antiderivada del campo vectorial, podemos definir ya localmente en vecindades suficientemente pequeñas la distancia de la métrica, ¿verdad? O distancia del campo vectorial. ¿Cómo calculo la distancia de W a W'? Pues va a ser la antiderivada de F aplicada en W menos la derivada en W'. Y eso va a ser la norma. Esa sería la métrica, pues, derivada de la norma de la métrica riemanniana, del tensor riemanniano. Aquí vamos a ver ejemplos, miren. Unos ejemplitos aquí. Y miren, por ejemplo, si tenemos el campo vectorial, que sería la W a la N, ¿no? Entonces, ¿en cuál álgebra? Pues en cualquier álgebra. Puede ser de dimensión 2, 3, 4, en cualquier álgebra. Entonces, ya tendría la métrica riemanniana? Ahorita les di el tensor de métrica riemanniana. ¿Cómo podría encontrarle el tensor de métrica riemanniana? Pues me voy a alguna de las álgebras que tenía hace rato. Y entonces encuentro FW, lo expreso en componentes en el álgebra. Tendría que sacar la potencia n y ya saco quién es la componente F y G, o F1 y F2 del campo vectorial. Y entonces, ya con esas componentes F1 y F2, obtengo el tensor de métrica riemanniana. Y luego la métrica obtenida de ese tensor riemanniano, pues estaría dada de esta manera, ¿no? Porque una antiderivada de la función f estaría dada aquí dice, miren, es como se obtiene usualmente. Las antiderivadas siguen manteniendo tienen la forma, pues, de las derivadas de una variable, de las antiderivadas de una variable. Me faltó mencionar ahorita, al introducir la diferencial esta en álgebras, es que se cumplen las reglas usuales de diferenciación.
prácticamente todas. Por ejemplo, no más que hay que tener cuidado de los elementos regulares. Como les decía en un álgebra, no todos los elementos son regulares. Entonces, si queremos sacar como una función racional, tendríamos que tener cuidado de que la función del denominador tenga imagen en los regulares, ¿sí? Entonces, digamos que tenemos, con esto de la derivada en álgebras, tenemos como un cálculo que sigue las mismas reglas de diferenciación. Por eso es que yo puedo aquí, para una función, calcularle la antiderivada, y la antiderivada, aquí están las antiderivadas. Entonces, evaluamos cómo calculo la métrica, pues va a ser con las antiderivadas y la norma. Esa sería. Entonces, miren, aquí vamos a considerar un campo F, el radial, se llama campo radial, cuando es F de XY igual a XY. Entonces, fíjense aquí nos da la métrica riemanniana, la métrica obtenida del tensor riemanniano, porque recuerden, al campo vectorial le asociamos un tensor riemanniano y a ese tensor riemanniano le encontramos la métrica. Y la métrica entendida como distancia entre dos puntos. Aquí está la expresión, miren, de esa distancia entre dos puntos. Finalmente queda magnitud de t aquí. Bueno, eso dice, y luego aquí va como por casos, se está dando por casos, ¿no? El segundo caso sería igual, da la magnitud de t finalmente. Y va un tercer caso, ¿sí? Y luego se encuentra, eh, dice aquí, la función h de x, hy, logaritmo natural de x, y luego coma y sobre x. Es una rectificación del campo vectorial. Rectificación del campo vectorial es que lo acomode como horizontalmente. Ahorita les había dibujado un campo vectorial. Mm, Aquí, miren, les dibujé un campo vectorial. Ahora vamos a dibujar aquí. Bueno, déjenme dibujo otro. Entonces sería, vamos a pensar que tenemos un campo vectorial aquí, que ahí están como torcidos los vectores. Entonces, rectificación, la H lo que va a hacer es que a ese campo vectorial lo acomoda, digamos que así, todo ordenadito. Y luego podemos decir, pues entonces los campos vectoriales son muy simples. Pues sí, de cierta manera sí, son ciertamente simples los algebrizables, sí, pero acuérdense que adentro de esos están los diferenciables complejos, están dentro de los algebrizables. Y entonces eso es rectificación, ¿no? Rectificación. Entonces aquí estamos encontrando para el campo vectorial la rectificación. Aquí, o sea, aquí para el campo vectorial esta sería la rectificación, la función que lo endereza, digamos, ¿sí? Y la métrica riemanniana, fíjense, aquí está la métrica riemanniana, pero aquí vamos a ver para cuál campo es. Aquí ya me estoy perdiendo. A ver, bueno, pues ahí me da esa métrica riemanniana. A ver si no estoy. La métrica riemanniana, ¿no? Vamos a otro ejemplo. Miren, aquí está este campo vectorial que sería x cuadrada más 1,2xy. Entonces, la métrica, fíjense, está dada por arco tangente de x menos arco tangente de x', la distancia entre dos puntos, ¿no? W y W', cuyas coordenadas son xy y x', y'. Entonces, así estaría dada la métrica, ¿no? Y el tensor riemanniano es el de abajo, que es el que nos da origen a esa métrica de f que tengo ahí. Y luego, las curvas, aquí se escriben las curvas y como son las geodésicas, ¿verdad? Las geodésicas de G. Las curvas aquí se escriben como una ecuación, como ecuaciones, ¿no? Las geodésicas. Y luego aquí tenemos otro campo vectorial, x cuadrada menos 1,2xy. Y entonces, la métrica, aquí está la expresión de la métrica. Y luego la rectificación, aquí está la h, la que lo rectifica, pues lo que endereza el campo vectorial. Y el tensor riemanniano que nos da esa métrica sería este de aquí, el que nos da esa métrica. Y luego abajo, pues nos menciona las geodésicas, ¿no? ¿Cuáles son las geodésicas? ¿Cómo se ven las geodésicas? ¿Sí? Otro ejemplo, miren, otro ejemplo sería el campo vectorial x menos 1 sobre x, y más y sobre x cuadrada, para ese campo vectorial.
Fíjense la expresión de la métrica, cómo estaría el logaritmo natural de esa raíz de eso, menos el logaritmo natural, no, el cuadrado más todo esto al cuadrado, raíz cuadrada, ¿no? Esa sería la distancia entre W y W', que tienen coordenadas XY y X', Y'. Y luego en este caso la rectificación, la función que endereza el campo vectorial sería esta h de XY igual logaritmo de esto y esa expresión. Sería la función que endereza el campo vectorial. Y luego, finalmente, el tensor del métrico riemanniano para ese campo vectorial estaría dado por esta matriz, esta matriz. Entonces, a ver, un poquito aquí como resumen ya nada más, es que, ya vamos a terminar, es que tenemos campos vectoriales, aquí voy a hacer en esto, en otra. Tenemos, por un lado, F, campo vectorial algebrizable. Y luego también tenemos a ese campo, le asociamos como una métrica G, métrica riemanniana. Pero resulta que las geodésicas las geodésicas van a ser soluciones de estos campos que obtuvimos. De este campo, multiplicarlo por coseno. ¿Cómo le hago? Lo multiplico por coseno de teta, seno de teta. Por los unitarios, pues lo multiplico. Y entonces obtengo estos campos f de tetas, que es como, les digo que es como rotarlo, ¿no? Pero no exactamente. Lo multiplico O sea que es f de teta sería coseno de teta, seno de teta por f, ¿no? Pero es el producto en el álgebra, ¿verdad? Es el producto en el álgebra. Y entonces, ¿qué? Estas son las geodésicas, son las curvas integrales de este campo vectorial, ¿verdad? Pero además lo que se hace es que este campo f se endereza, ¿no? O sea, tengo el campo vectorial, la h es rectificación del campo. Y además a la métrica G se le construye la métrica, esta es métrica riemanniana, no la G, se le construye una métrica usual, ¿no? Usa métrica distancia entre dos puntos. Entre dos puntos. Y todo se hace explícitamente, ¿ok? Entonces, más o menos ese sería el resumen y todo se hace completo y explícito. Y también, bueno, a F se le construyen primeras integrales. Entonces, pues esa sería la presentación que traía mi plática. No sé si tienen, bueno, pues, estaríamos pues para ver si hay preguntas. Muchas gracias, doctor Griflet. Y preguntas con toda confianza, por favor, cualquier comentario. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Sí, Adelante, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oiga, Buenas me tardes. surgió la duda de que si los campos que son campos vectoriales que son algebrizables, ¿tienen alguna simetría? En el sentido de simetría de Lie, Pues la que sea es que, bueno, es que, ¿cómo se llama? Creo que usted creo que comentó que si un campo vectorial es algebrizable, entonces posee una integral una y primera pues se integral. puede hacer por cuadraturas. Sí, Entonces, pues, ¿cómo exacto. se llama? Algo que hacen los físicos es de que se toman un campo vectorial y ven las simetrías que tiene ese campo vectorial y resulta que se obtiene un sistema de ecuaciones y gracias a que encuentran simetrías, descartan todas las demás ecuaciones y se quedan con una y les garantiza que existe una integral, pues. La primera integral. Sí, Entonces, mira. mi duda es que si un campo que, ¿cómo se llama? Que tiene simetrías es algebrizable Sí, más bien aquí es al revés, es los campos al algebrizables. revés. F, algebrizable, va a tener simetría infinitesimal. De hecho, miren, todos estos campos F teta, se le asocian todos estos campos para teta diferente de cero, que no se obtenga el mismo. Todos van a ser, se llaman simetría infinitesimal, o sea, todos estos son simetrías infinitesimales del campo de F. ¿Y qué quiere decir que sean simetrías infinitesimales? Quiere decir que el corchete de Lie de estos dos es cero.
Entonces, bueno, en este caso da esto, por lo tanto, como el corchete del I es 0, entonces cada f de teta es simetría infinitesimal, como dice aquí. Pero cuando tenemos simetría infinitesimal, luego resulta, como es simetría infinitesimal, quiere decir que el determinante, se resulta que la mu igual al determinante de, vamos a ponerle aquí de f teta, formamos el determinante. Esto va a ser un factor integrante. Entonces, como factor integrante, me permite ya encontrar la primera integral. O sea, como dices tú, por cuadraturas. Entonces, sí, entonces aquí sí tenemos simetrías infinitesimales. O sea, o la integral de esto, si las integrales de cada uno de esto, las soluciones, pues, van a ser simetrías, va a ser como grupos a un parámetro de simetrías. Pero podemos irnos por esta vía al campo F. Siempre estos campos van a ser simetrías infinitesimales, que lo quiere decir es que el corchete del I es, en este caso, como el corchete del I es 0, es simetría infinitesimal. En este caso, el corchete del I está dado prácticamente en derivadas. Por ejemplo, no estoy seguro en el orden, pero sería más o menos así. Derivada de F aplicado a F teta, al campo F teta, menos derivada de F teta aplicado a F. Pero como estamos en las álgebras, este sería una f' de teta y la otra es f', perdón, nada más. Y la otra sería como teta, no, como esto es la i teta, pues que es el coseno de teta, por f de teta. Entonces sería la f' la evalúo ahí. Y luego otra vez va a ser aquí como e a la i teta, no, aquí va sin teta ya, menos, y luego sería por f por F otra vez. Entonces el caso es que este no, déjenme lo borro. O sea, el corchete del I aquí va a corresponder a derivadas porque cuando estamos en el espacio euclidiano Rn, el corchete del I lo podemos calcular simplemente por derivada evaluada la derivada de este evaluada en este, menos la derivada de este evaluada en este de acá, ¿no? Así como le puse aquí. Entonces esto aquí, por ser derivadas en álgebras, esto va a ser 0. Entonces lo que me va a decir es que f teta, como les digo, es simetría infinitesimal del campo F. Y entonces con eso puedo construir un factor integrante en el sentido de la clase de ecuaciones diferenciales, que el factor integrante me permite ya encontrar una primera integral, sí, o una función potencial. Entonces la respuesta es sí. O sea, no es una, sino se encuentran muchas grupos a un parámetro de simetrías y el asunto es que aquí estamos en un lugar donde esta derivada es muy restrictiva. Aunque nos salimos de los complejos y trabajamos en toda una variedad de álgebras, digamos, de todos modos sigue siendo un concepto restrictivo, pero bueno, abarcamos muchísimo más campos que los complejos y no solo lo hacemos en el plano, si nos vamos a R3 y podemos hacer lo mismo y en R4 y así sucesivamente y seguimos teniendo más o menos las mismas situaciones. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, agradecemos nuevamente al doctor Elifalet. Muchísimas gracias. No sé, Isaac, tú. Oh, muchas gracias, doctor Elifalet. Aquí tengo su constancia. Aquí está. Ok. Entonces, se la hago llegar, pero se la leo así rápidamente. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez otorga la presente constancia a Elifalet López González por su participación en la ponencia Geometría de campos vectoriales algebrizables. Firma doctor Jesús Manuel Sáenz y firma el maestro Juan de Dios Viramontes. Muchas gracias, maestro Elifalet. Sale, muchísimas gracias. Por último, jóvenes, si requieren platicar algo de esto más ahí como podemos comunicarnos por Teams, más personalmente, digamos, de estos temas. Y pues podemos tener una sesión. Entonces, pues mi correo ahí con mi nombre, Elifalet, es elgonzal@uacj.mx. Vale. Muchas gracias. Gracias a todos, que estén muy bien. Hasta luego.